Speak Spanish with us. ¿Por qué es tan difícil hablar de nuestros sentimientos reales? Sentimos una gran frustración, ansiedad o decepción, pero en voz alta decimos solo una palabra rápida. Por ejemplo, decimos a menudo bien o todo normal. Sí, exacto. Noto eso todo el tiempo en mí y en mis amigos. Hace poco, después de un día difícil, un colega me preguntó cómo estaba. Por dentro, tenía un verdadero caos de emociones. Pero solo respondí que estaba cansado del trabajo, aunque en realidad no era cansancio físico. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast para practicar español. Me llamo Isabela. Aquí aprendemos a hablar abierta, fácil y confiadamente de temas cotidianos. Y yo me llamo Diego. Nuestro podcast te ayuda a entender el español natural, sin memorizar reglas complicadas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y práctico. Vamos a ver cómo expresar emociones complejas, con calma y precisión. A menudo el problema no está en los sentimientos en sí. La dificultad aparece cuando buscamos las palabras correctas. Dentro de una persona puede haber un verdadero océano de emociones fuertes, pero su vocabulario se reduce a 3 palabras habituales. La persona solo dice que está enojada o cansada. Por eso, los demás la entienden mal. Eso es exactamente lo que pasa en la vida. Cuando se acumulan demasiadas emociones adentro, se enredan rápido. Sentimos al mismo tiempo decepción y miedo. Sentimos también tristeza y tensión. Nuestro mundo interior se parece a una caja llena de cables de cargadores. Es raro, pero los cables siempre se enredan, en cualquier condición. Quizás son inteligentes, es una broma. Excelente metáfora, esa caja de cables enredados. Entonces, en vez de una explicación clara, ¿la persona da la primera reacción que encuentra? Le dice a los demás que está enojada, aunque en realidad se siente sola y triste. Exactamente, Diego. Detrás de la ira o la irritación visible, casi siempre hay otro sentimiento. A menudo es vulnerabilidad, o un sentimiento de no ser reconocido, o simplemente impotencia. Por ejemplo, nadie felicitó tu trabajo en un proyecto conjunto. Puedes explotar y gritarle a un colega, pero la verdad es que te sentiste ignorado. Es muy importante aprender a notar esa diferencia a tiempo. Esa es una idea realmente valiosa. Entonces, ¿cómo traducir nuestras emociones en palabras tranquilas? ¿Cómo hablar del dolor sin convertir la conversación en pelea? La primera regla es pasar de las acusaciones directas a describir tu propio estado. En vez de la frase dura, no me valoras, dilo de otra manera. Di que sentiste decepción por la falta de apoyo. ¿Sientes cómo cambia enseguida el tono de la conversación? Hablas honestamente de tu experiencia, sin atacar a la persona. Sí, la diferencia es enorme. En el primer caso, la otra persona se pone a la defensiva de inmediato. Empieza a justificarse y a discutir con enojo. En el segundo caso, tiene una oportunidad real de escucharte. Esto me recuerda a mis esfuerzos por hablar español en el trabajo. En las reuniones me pongo nervioso por mis errores. Me enojo con mis colegas, aunque en realidad solo tengo miedo de parecer tonto. Es un ejemplo excelente, Diego. Cuando aprendemos un idioma, sentimos mucha tensión a menudo. Y ahí aparece un segundo gran problema. Mucha gente prefiere cerrarse y callar sus emociones. Ponen una sonrisa educada de siempre y dicen que no hay problema, pero por dentro, una presión oculta sigue creciendo. No podemos simplemente encerrar nuestras emociones y olvidarlas. Eso siempre lleva a consecuencias tristes. Tarde o temprano, la tensión acumulada encuentra una salida. Y entonces, un pequeño detalle cotidiano provoca un conflicto enorme. Alguien olvida comprar pan y estalla una pelea. Así es exactamente como funciona el mecanismo de la crisis emocional. Los sentimientos reprimidos se convierten en un residuo tóxico. Para no llegar a ese extremo, habla del problema con anticipación. Puedes usar una frase suave y honesta. Por ejemplo, di que ese detalle parece pequeño, pero que te dolió. Eso suena maduro, respetuoso y perfectamente tranquilo. Esa frase realmente ayuda a calmar la situación a tiempo. ¿Y qué hacer si la otra persona minimiza tus palabras sinceras? Por ejemplo, si dice que reaccionas demasiado fuerte por nada. Ese es un momento muy incómodo para cada uno de nosotros. En esa situación, empezamos a dudar de nuestra propia razón. Pero la frialdad del otro no borra la realidad de tus emociones. No necesitas levantar la voz para demostrar que tienes razón. Es mucho más útil mantenerte firme y hablar con calma. Di que ves la situación de otra manera, pero que sientes exactamente eso. Pídele a la persona que no minimice tus palabras, sino que escuche. Entonces, ¿lo esencial es no empezar una guerra de acusaciones mutuas?
Solo mantenemos el foco en nuestros propios sentimientos, con confianza. Exactamente. Protegemos con calma nuestro espacio interior. Pero hay también otro lado de la comunicación. Nosotros también necesitamos aprender a escuchar a los demás con atención. Cuando alguien cercano comparte su dolor, no des consejos de inmediato. No te apresures con lecciones de moral. A menudo, la persona solo necesita comprensión y calidez. Ay, ese es un error que cometo a menudo con mis amigos. Enseguida empiezo a detallar un plan de acción concreto. Intento resolver el problema del otro como una tarea práctica. Doy montones de consejos que nadie pidió, y solo hacía falta mostrar un poco de atención. Sí, es muy útil preguntarle directamente a la persona. Pregunta si necesita un consejo, o solo que le escuchen. Esa pregunta simple crea una confianza real entre las personas. Pero también hay que recordar otro aspecto de la madurez. Ser abierto no significa contarlo todo a cada conocido. Hay que entender bien a quién y cuánto confiarle. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces, un colega pregunta por cortesía en el pasillo, y la persona le cuenta toda la historia de sus heridas internas. Y él ni lo necesitaba. Ahí también hacen falta límites personales razonables. Por supuesto, una persona madura sabe marcar una distancia segura, con suavidad. Si ahora no estás listo para abrirte, dilo con franqueza. Puedes decir que agradeces el interés, pero que responderás después. Los límites no son muros de piedra con alambre de púas. Se parecen a una cerca de madera bonita, con una puertita. Tú decides a quién dejas entrar a tu casa. Me gusta esa imagen de la cerquita. Muestra que los límites protegen nuestra paz, sin enojo. En eso consiste el verdadero autocontrol. Mantener la calma no significa reprimir las emociones y ser un robot frío. Significa llevar tus emociones con cuidado, como una taza de té caliente. La llevas con delicadeza, sin derramar el agua hirviendo sobre la gente. Tomas una pequeña pausa antes de responder. Por ejemplo, puedes decir que estás alterado. Puedes decir que responderás en un minuto. Eso ayuda a encontrar las palabras exactas, en vez de una dureza ciega. Cuando hablo español en las reuniones, esta pequeña pausa me ayuda mucho. Respiro y construyo mi frase con calma. ¿Ves? Esta habilidad es útil en cualquier situación de la vida. Una voz tranquila siempre pesa más que los gritos. La honestidad y la claridad transforman de verdad cualquier diálogo. Y ahora llega el momento de nuestra sección habitual, el cuaderno de notas. Hoy vamos a destacar 3 palabras importantes de nuestra conversación. Te van a ayudar a expresar mejor tus ideas en español. Genial. ¿Cuál es la primera palabra que vamos a ver hoy? La primera palabra es vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa un estado de apertura y sensibilidad interior. Es la capacidad de no tener miedo de mostrar tus debilidades. No es un signo de debilidad, sino una gran muestra de valentía. Un concepto muy preciso y bonito. ¿Y la segunda palabra? La segunda palabra es agotamiento. Agotamiento significa un estado de cansancio extremo, cuando no queda energía. En ese periodo es difícil comunicarse y tomar decisiones. Es una señal de que se necesita un descanso completo. Es realmente importante reconocer ese estado a tiempo. ¿Y la tercera palabra? La tercera palabra es autocontrol. Autocontrol significa la capacidad de mantener la calma en un momento difícil. Es la capacidad de hacer una pausa y no ceder a reacciones bruscas. Palabras hermosas. Ayudan a entendernos mejor y a construir un diálogo armonioso. En el próximo episodio vamos a hablar de un tema totalmente diferente y práctico. Vamos a ver cómo concentrarte como un verdadero profesional. Vamos a hablar de trucos para mantener la atención, aunque haya muchas distracciones. Únanse sin falta al próximo episodio. Vamos a mostrar trucos concretos para mantenerte enfocado, incluso en medio del caos diario. Escriban en los comentarios. ¿Es fácil para ustedes compartir sus sentimientos abiertamente? Cuéntenos su experiencia personal debajo de este video. Gracias por pasar este momento con nosotros. No olviden apoyar nuestro podcast con sus comentarios. Practiquen español con gusto cada día. Hasta pronto, en un nuevo episodio. Bueno, ¿ya terminamos?